Hemos venido hablando de cómo los discípulos estaban interesados en que el Señor les enseñara a ellos a orar. De alguna manera los discípulos habían visto al Señor en su ministerio y ellos habían estado atentos de ver de cómo era que fluía esa vida que tenía el Señor, y creo que ellos lograron entender que la vida de Él estaba sustentada en una profunda vida de oración. Entonces hemos estado en este tiempo analizando, viendo la oración que el Señor les enseñó a sus discípulos, ¿no? Ahí en Lucas, cuando Él les dice, bueno, entonces si ustedes quieren saber acerca de la oración, yo voy a hablarles a ustedes de la forma como el corazón de ustedes tiene que estar sintonizado con el corazón del Padre, para que en ese encuentro que ustedes tengan con Él, cada día vayan entonces entrando en una íntima relación, en una íntima comunión con Él. Ese debe ser lo que nos habla el Padre Nuestro. Es una oración donde podemos nosotros ver cuáles son los elementos constitutivos de un hombre, de una mujer, de un hijo de Dios que está buscando al Señor. Y habíamos hablado de que la oración, la primera parte de la oración, si ustedes lo hemos estado notando y lo hemos estado viendo, no está centrada en nosotros, que es lo que siempre nosotros queremos hacer, ¿no? Ustedes saben que en vista de esa naturaleza caída, en razón de esa naturaleza con la cual todavía la tenemos, todavía tenemos la naturaleza caída, pues nuestra vida está realmente dirigida hacia nosotros mismos, hacia nuestros propios intereses. Y de repente en ese caminar en el Señor, pues todos llegamos al Señor por alguna necesidad y aprendimos de pronto que la oración era el momento para nosotros pedir. Y está bien, no está mal que usted pida, no está mal que nosotros pidamos. ¿Cómo no le vamos a pedir al Señor todas las cosas si Él es el dueño de todas las cosas? Pero la oración en esencia tiene como finalidad mostrarnos más bien que el Hijo de Dios, el Hijo que está buscando a Dios al sintonizarse con el corazón de Dios, está más interesado en el Padre que en sus propias cosas. Y esto de pronto nos golpea, ¿no? Porque usted va a decir, ¿cómo así? Sí, el mismo Señor cuando está enseñándonos a orar en el Padre Nuestro, pues Él comienza justamente a centrar nuestro corazón más que en nuestra necesidad, más que en nuestra angustia apremiante, en llegar a conocer al corazón del Señor. Y cómo nuestras oraciones, toda oración debe estar transversada por estos primeros anhelos en el corazón del Hijo, ¿no? Primero se le está orando a ese Padre que está en los cielos. El Hijo de Dios quiere que sea santificado su nombre. El Hijo de Dios quiere que venga, ¿no? Que se haga la voluntad del Padre, que venga a su reino. Hemos estado viendo cada uno de estos aspectos y creo que hace 8 días estuvimos hablando un poquito acerca de lo que era cuando oramos. Ya oramos todas, ya estuvimos viendo todas las otras partes. Que venga tu reino, lo habíamos visto, ¿no? Que venga tu reino. ¿A dónde tiene que llegar primero el reino? El reino tiene que llegar primero aquí, a nuestros corazones, para que nosotros podamos experimentar qué es esa vida del reino. Que venga tu reino. ¿Para qué debe venir el reino de Dios a nuestra vida? Para que comience a hacerse la voluntad de Dios aquí en esta tierra. Nosotros somos tierra, tu corazón es tierra, porque cuando el Señor Jesús explicó la parábola clave de todas las parábolas. ¿Cuál es la parábola clave de todas las parábolas, hermanos? ¿Cuál es la parábola que abre todas las otras parábolas? ¿Saben cuál es? ¿No es la del sembrador, mi hermano? Sí, señor. La parábola del sembrador. La parábola del sembrador es la parábola maestra, la que nos abre todas las demás
el entendimiento para todas las otras parábolas. Y entonces el Señor dice que nosotros, nuestro corazón es tierra, y que en ese corazón que es tierra, representa la tierra, ahí debe comenzarse a establecer el reino de los cielos. Porque aquí en este corazón es que se debe comenzar a hacer la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Aquí en esta tierra como se hace en el cielo. Y eso lo estuvimos viendo hace 8 días. Estoy haciendo un pequeño resumen. Dios no tiene problemas que se haga su voluntad en el cielo. En el cielo existen millares de criaturas, millardos de criaturas. Así como aquí en el mundo de lo visible hay millar de criaturas, desde las criaturas que son grandes, pertenecientes a los grandes órdenes taxonómicos de la vida, existen también criaturas más pequeñas que nosotros no las podemos ver, criaturas que pertenecen a los reinos menores de la vida. Asimismo, en el cielo hay todo tipo de criaturas, celestiales por supuesto. Allá en el cielo Dios no tiene problema cuando da una orden, porque cuando da una orden, cada una de esas criaturas está para el servicio de Dios. ¿Acaso el Señor no dice en hebreo que son sus ángeles ministros de fuego preparados para estar cumpliendo las órdenes del Señor? Entonces el Señor, que allá en el cielo no tiene problemas con que se haga su voluntad, Él necesita y requiere de seres humanos que aquí en la tierra quieran comenzar a ejecutar también su voluntad, porque su voluntad tiene que ser hecha aquí en la tierra de la misma forma o de la misma manera como se hace en el cielo, porque la tierra es el reflejo de lo que está pasando en el cielo, debe ser así. Entonces, amados, estábamos hablando entonces acerca de la voluntad. Hoy vamos a proseguir un poquito porque es muy importante que profundicemos en esto de la voluntad del Señor, porque el ser humano, cuando comienza a ajustar, y nosotros como hijos de Dios, cuando comenzamos a ajustar la voluntad de Dios en nuestra vida, pues en esa medida comenzamos también a tener una experiencia de lo que es la vida del reino. Por eso es tan importante eso. Habíamos dicho también que al sintonizarnos con el corazón de Dios, nosotros vamos a querer desear vamos a desear que se haga la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios tiene que llegar a ser perfecta, ¿no? Porque Pablo habla por allá en Romanos, habla de la voluntad que es buena, agradable y perfecta, hablando como un escaloncito. Hay una voluntad perfecta de Dios que es una voluntad que como hijos de Dios tenemos que llegar a experimentar ese grado de la voluntad de Dios. ¿Cómo andar en la perfecta voluntad de Dios? Y andar en la perfecta voluntad de Dios no es otra cosa que en todo momento, bajo cualquier circunstancia, en cada espacio de la vida, tú te dejes transformar por el Espíritu Santo de Dios a través de la obediencia. Eso es verdaderamente llegar a estar cumpliendo la voluntad perfecta de Dios. ¿Podemos llegar a cumplir la voluntad perfecta de Dios? Sí. A eso estamos llamados y a eso tenemos que crecer, hermanos. Como les digo, estoy haciendo ese pequeño resumen, ¿no? Para los hermanos que quieran de pronto oír la enseñanza anterior, pueden ir a www.tiempodecosecha.com, que ahí se están grabando las enseñanzas. Ahí el hermano José Manuel de Pereira o el hermano Harold de acá de Cali están haciendo esa labor para el servicio de los hermanos. Y entonces nosotros, llegando a entender, porque cuando vemos al Señor Jesús, vemos ese modelo de alguien que hace la voluntad de Dios.
Porque el Señor Jesús, Él hizo la voluntad del Padre. ¿De qué manera llegó el Señor Jesús a hacer la voluntad de Dios? ¿De qué manera llegó el Señor a hacer la voluntad de Dios? Y estuvimos revisando Juan 4. Los invito otra vez a Juan 4. Juan 4, cuando Jesús está justamente con la mujer samaritana, ¿no? Vamos a ir a Juan 4, hermanos. Juan capítulo 4, específicamente vamos a ver desde el versículo 30 al 40. ¿Listos? Bueno, vamos a leerlo del 30 al 34. A ver, hermano Wilson, allá, léamelo, por favor. Bueno, Juan 4, del 30 al 34. Dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vaya, hermanos, ¿cómo les parece a ustedes esta sintonía que tenía el Señor Jesús con el Padre para llegar a hacer su voluntad? Usted sabe que, pues, el hambre, la falta de alimento, pues es una de las grandes necesidades del ser humano. Es la necesidad básica y fundamental para el sostenimiento de la vida. Y el Señor Jesús está allí en ese momento, en un momento crucial, porque el Padre había preparado ese momento para que Jesús se encontrara con esta mujer, una mujer necesitada, que fue a sacar agua al pozo. Ustedes recuerdan la historia han leído esta historia de Jesús con la mujer samaritana. Y ustedes saben que mientras él estuvo hablando con la mujer, los discípulos salieron cerca a buscar justamente alimento. Estaban cerca de la hora del mediodía. Y entonces Jesús está allí hablando con esta mujer acerca de la salvación y acerca de la salvación de ella y la necesidad que ella tenía de la salvación, porque esta mujer requería en ese momento, el Padre había puesto una cita sagrada con esta mujer y llevó a su hijo, porque esta mujer tenía una gran necesidad de experimentar la vida de Dios en ella. Es tremendo lo que pasa allí, no nos vamos a detener porque no estamos viendo ahora detenidamente, solamente para mencionarles cómo cuando llegan los discípulos, entonces ellos llegan ya con la provisión que fueron a buscar, y mientras ellos llegaron, pues él seguía hablando con esta mujer, y como que los discípulos estaban preocupados por el Señor, porque, bueno, estaba allí el Señor con ellos y estaba con esta mujer, y ellos decían, bueno, ya se ha pasado el tiempo de la hora del almuerzo, ¿no? Como cuando a usted se le pasa la hora del almuerzo, y ellos también estaban allí, bueno, Señor, come algo. Le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Cómo les parece a ustedes, amados? Dice que el Señor tenía una comida que ellos no conocían. ¿Qué es lo que quiere decir? Que mientras el Señor estaba dando a esta mujer de la vida de Dios, mientras él le estaba a esta mujer proveyendo la vida de Dios, dice que en el momento que, dice la escritura, que él le compartió, le mostró a la mujer su vida, le mostró a ella todo
su pasado y lo que estaba viviendo ahora, que ella pudo reconocer que él era un profeta. Y la Biblia, curiosamente, nos habla de que Jesús a una mujer le reveló la identidad de que en otras partes no había revelado, ¿no? Ustedes saben que Jesús no había revelado, ni le gustaba revelar que él era el Mesías, pero a esta mujer se lo reveló. A una mujer le reveló eso el Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Le reveló que él era el Mesías. Y esta mujer, pues me imagino que aprovechó y estaban en esa conversación y el Señor le dijo a los discípulos, en este momento, mientras yo estoy deleitándome en llevar la vida del Padre, me siento lleno, me siento pleno, me siento satisfecho. Y entonces los discípulos dicen, como ellos no entendían el lenguaje que el Señor de lo que él les estaba diciendo, entonces ellos decían, ¿le habrá traído a alguien de comer? Para que él diga que está lleno, para que él diga que está satisfecho, para que él diga que se siente completo, ¿será que alguien le trajo de comer? Pero inmediatamente el Señor les dice algo que para nosotros es sorprendente. Les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él no podía dejar a la mujer samaritana a medio camino. Él no podía decirle a la mujer samaritana solamente el comienzo de unas cosas, sino que él estaba allí llevando a la mujer samaritana a un estado de tal manera que ella salió de allí y dice que ella se convirtió en una mujer que fue a hablarle a toda la aldea, ¿no? A toda la región donde ella vivía, y ella fue recibió del Señor y se volvió una evangelista. Llevó el evangelio y permitió de que toda esa ciudad donde ella vivía, todo ese lugar donde ella vivía, recibiera al Señor y conociera la salvación. Pero eso fue a través de una sola persona que el Señor estaba tocando en ese momento. Pero lo que estamos destacando aquí es que como hijo que él era, como hijo de Dios que él es, nos enseña a nosotros acerca de esa prioridad que tiene un hijo de Dios, ¿no? Estamos nosotros tan embebidos y tan inmersos en que la voluntad de Dios se haga, nos satisface y nos llena que la voluntad de Dios se haga. Estamos tan enfocados o a veces estamos tan desenfocados, hermano. Estamos tan desenfocados en que la voluntad de Dios, porque a veces ni siquiera nosotros entendemos cuál es la voluntad de Dios. A veces ni siquiera nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios, y si nosotros no conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, pues creo que muy difícilmente podremos llevar a otros a que conozcan esa voluntad. Entonces sí que es importante, hermanos, que entendamos lo que el Señor está diciendo, ¿no? Porque el Señor está diciendo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y ahí está en el Padre Nuestro, que los hijos de Dios tienen que estar pidiendo, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Ahora, el Señor estuvo siempre haciendo la voluntad del Padre. El Señor caminó haciendo la voluntad del Padre. Y Él aquí está diciendo, digamos que la cara amable, porque Él está mostrando que a mí me satisface hacer la voluntad del Padre. Pero la voluntad del Padre a veces tiene una cara negativa. Si la vamos a ver así, vamos a decir que ahí está la parte donde el Señor se está complaciendo por hacer la voluntad del Padre, pero no siempre cuando hacemos la voluntad del Padre nos vamos a complacer, porque hay una parte también de la voluntad del Padre que ya no nos gusta, vamos a decirlo así. Y el Señor Jesús tuvo que pasar como hombre por esa experiencia. Tuvo que pasar por esa experiencia. Y nosotros, como hijos de Dios, también tendremos que pasar por esa experiencia. La cara positiva y la cara negativa, vamos a hablarlo así como en esos términos, si es que pudiéramos llamarse negativa. No importa tus años de vida en el Señor,
ni tu nivel de espiritualidad, llega un momento cuando tengamos que decir qué voluntad debe prevalecer en tu vida. ¿Tu voluntad o la del Padre? ¿Tu voluntad o la del Padre? Y esa es como la cara negativa, porque hay ocasiones que para nosotros pueden ser muchas más las ocasiones en que la voluntad del Padre no cuadra con la mía. Pero va a llegar la hora y van a llegar horas a nuestra vida donde nosotros tendremos que decir, ¿es la hora mía o es la hora del Señor? ¿Hago lo que yo quiero o dejo que el Señor triunfe y haga lo que Él verdaderamente quiere? Entonces, cuando estamos orando, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, tenemos que saber que estamos orando en esa forma. Estamos orando sabiendo que hay momentos en que están ocurriendo cosas en mi vida que yo considero que no son la voluntad del Señor y por lo tanto a veces mis oraciones están queriendo quitar las cosas que a mí no me gustan, pero que definitivamente son la voluntad del Padre y yo no me doy cuenta. Eso es tremendo, hermanos. ¿Cómo le parece que el Padre quiere algo en nuestra vida? Y el Padre quiere justamente que cada día esa realidad sea en mi vida asentada para una transformación, porque lo que está buscando el Señor siempre es llevarnos a una transformación para que no seamos los mismos, para que no sigamos los mismos con las mismas, para que no sigamos siendo pisoteados por el enemigo, para que las tinieblas no sigan reinando en nuestro corazón, para que el mundo no nos siga ganando, para que la carne nuestra no nos siga sometiendo. Y vienen y el Señor permite circunstancias en nuestra vida que a nuestros ojos, no, eso es el mal. Eso no es eso que me está pasando, que es adverso, eso que no me gusta, eso que me está sucediendo, no. ¿Cómo que me quedé sin trabajo? ¿Cómo que disminuyó la plata en las cuentas? ¿Cómo? Eso no debe ser de Dios, eso es el diablo. Tengo que salir a reprender al diablo. Pero ¿cuántas veces, hermanos, nuestras oraciones no están en concordancia? Porque ahí está el Señor. Hoy en día se ha creado ese cristianismo donde se le dice al cristiano que todo hálito de sufrimiento no ha de ser la voluntad de Dios. Pues estamos equivocados. Si usted es un hijo consagrado de Dios, si usted está buscando al Señor y si usted está consagrado al Señor, aquellas cosas que le están pasando a usted no se le han escapado de la mano al Señor. No es que es el diablo, como nosotros queremos en todo momento, cualquier cosa que parezca adversa, está reprendiendo al diablo, los demonios y todo eso. No, hermano. A veces estamos nosotros reprendiendo al diablo y es el Señor el que está permitiendo muchas cosas porque necesita transformarnos. Necesita que caiga de nosotros aquellas cosas que no nos dejan avanzar en nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Necesita el Señor que caigan de nosotros las vendas. Necesita que caigan de nosotros las cadenas que nos han querido, el enemigo ha querido mantenernos atados y vienen circunstancias que a nosotros no nos gustan y nos encontramos nosotros orando para que el Señor nos quite la bendición. ¿Cómo le parece a usted? Entonces, por eso existen iglesias tan grandes, si es que se le puede llamar iglesias, como Pare de Sufrir. Y todos quisiéramos entonces que así fuera nuestra vida, ¿no? Hermanos, a veces ignoramos que el sufrimiento hace parte también de la voluntad de Dios. Ya tenemos que dejar esa infancia espiritual. Ya tenemos que dejar esas lacunas
donde nosotros creemos que todo tiene que ser color de rosa y no podemos entender que si yo estoy caminando en el Señor y que estoy caminando bien, no porque esté caminando chueco, porque a veces sí nos ganamos situaciones porque andamos torcidos, sino está hablando de un cristiano, ¿no? En cierta oportunidad, cuando estábamos viviendo con mi esposa allá en Ecuador, en Quito, estábamos en una reunión de hermanos, estábamos allí con mi esposa y creo que alguna palabra estuvimos dando, alguna cosa, y se acercó una hermana muy compungida. Y esa hermana me decía, hermano, ¿usted puede explicarme qué está pasando en mi vida? Yo me considero una buena cristiana. Es decir, yo me considero una mujer que está buscando al Señor. Yo me considero una mujer que está haciendo las cosas para el Señor. Yo no falto a las reuniones de la congregación, yo me congrego. Yo, yo, yo voy estoy hablando del mundo en que ella vivía su vida cristiana, ¿no? Que era el mundo denominacional, el mundo de las grandes denominaciones. Ella me decía, yo en el lugar donde me congrego, yo voy, yo asisto, yo voy a las vigilias, yo voy a los ayunos, yo doy mi diezmo, yo doy mis ofrendas. Bueno, yo estoy bien, pero ¿por qué me está yendo como me está yendo a mi esposo y a mí? ¿Por qué nos está pasando lo que está pasando? ¿Será que hay algo, hermano? ¿Será que sucede algo que no estamos haciendo bien? Y yo le dije, no necesariamente, hermano, no necesariamente. Lo que tú estás considerando o lo que tú estás viendo, lo que tú ves como una adversidad, como lo más terrible, pueda que sea la voluntad de Dios en este momento para tu vida. Porque nosotros queremos preguntar el por qué me está pasando esto, pero obviamos a veces, Señor, ¿para qué es necesario esto en mi vida? ¿Para qué es necesario lo que me está pasando, Señor? Es necesario, Señor, muéstrame, Señor, y entenderé. Y entonces al entender, Señor, podré descansar. Y esto es necesario, hermanos. Jesús tuvo que enfrentar y confrontar esa hora, cuando la voluntad del Padre no estaba concordando con lo que el Señor quisiera hacer. Estamos hablando del Señor de señores. Estamos hablando del Rey de Reyes. Estamos hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando del Cristo, del ungido, que en un momento determinado Él oró, porque la voluntad del Padre no era lo que Él en ese momento desearía hacer. Cuando Jesús está antes de su crucifixión, está en el Getsemaní, esa es una hora, hermanos, es la hora más crítica de la humanidad. Ahí estaba el Hijo de Dios, pero también ahí estaba el Hijo del Hombre, teniendo que tomar una decisión crucial y trascendental en la vida, en su vida. ¿Y cuál era la decisión que el Señor Jesús tenía que tomar? Yo creo que yo lo pregunté hace 8 días. ¿Ustedes creen que Jesús, como lo dice Lucas, sudaba grandes gotas de sangre en esa tensión que él estaba? O sea, definitivamente si Jesús no es auxiliado, como hombre él había podido morir de la tensión tan fuerte que él estaba experimentando en ese momento, ¿no? Dice que oró 3 veces, orando, si es posible, pasa de mí esta copa. A ver, hermanos, ¿ustedes por qué creen que era la tensión de Jesús? Lo voy a preguntar al azar. La atención del Señor Jesús era porque Él, me van a poner unos clavos, no, qué terrible, eso me van a colocar, me van a dar
azotes, me van a no, voy a ser humillado, voy a estar casi desnudo, van a desgarrar, porque Jesús podía saber lo que iba a pasar, ¿no? Él les anunció a los discípulos que era necesario subir a Jerusalén para ser muerto. O sea que él sabía. Y él sabía qué clase de muerte era, ¿no? Y la muerte de la cruz no era una muerte para usted subir allí y decir, póngame la inyección letal y que esto pase rápido. Era una muerte desgastante, lenta y dolorosa. O sea, ¿ustedes por qué creen que Jesús sudaba grandes gotas de lágrima? ¿Por el miedo a ese momento o por querer evitar esa muerte? Oigamos a los hermanos, oigamos primero al hermano John y después al hermano Adelmo. Hermanos, porque se iba a separar del Padre. No le escuché, hermano, muy bien. Porque se iba a separar del Padre. Ah, sí, señor. A ver el hermano Adelmo y después a mí. Amén, hermanos. El Señor en ese momento ya presentía que todo el peso de la culpa, de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, estaba siendo puesta de parte del Padre sobre él. De manera que lo único que lo que le dolía en ese momento era la comunión que él tenía con el Padre desde el principio, que en ese momento le tenía que cortar, porque él tenía que morir. Y eso era el sufrimiento que él estaba experimentando en ese momento. La separación del Padre primeramente y la comunión que él tenía desde el principio con su Padre. Muy bien, hermano Adelmo y hermano John. Creo que con la mano. Querida. Ay. Hermanos. Escuchamos. ¿Hermanos? ¿Se escucha? Ay, qué pena, es que estoy aquí. Sí. ¿Me escucha? Sí, Sammy, se te escucha bien. Buenas noches para todos. Hermanos, hermano Carlos, porque iba a caer la ira de Dios sobre él por todo nuestro pecado y porque, bueno, como dicen los hermanos, iba a soltar la mano del Padre para no soltar la mano de nosotros y darnos salvación y vida eterna. Gracias, Sammy. Gracias, hermano Adelmo y hermano John. La noche que el Señor estaba en el Getsemaní, recuerde usted que Getsemaní significa prensa del aceite. Prensa del aceite. Eso significa la palabra Getsemaní. Lo que el Señor estaba definiendo en ese momento era tomar una decisión que nunca había ocurrido ni en la eternidad pasada, ni en ningún momento de la historia entre la relación que había del Hijo con el Padre, porque era una relación que ha existido desde antes de que todo fuese. Y siempre el Hijo ha visto el rostro del Padre. Y en este momento crucial, para poder hacer la voluntad del Padre, él tenía que dejar de ver el rostro del Padre. Hermanos, quizás nosotros no entendamos qué es eso. Nosotros no lo podemos entender. Solamente el Señor y el Padre saben qué significaba ese momento. Para hacer la voluntad del Padre, él tenía que dejar de ver el rostro del Padre. Creo que el momento más sublime en la cruz del Señor es cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Wow! Dios hablando de separación con su Hijo. Si ellos han sido siempre uno, este es el único instante en toda la historia de la eternidad
donde ocurrió un momento como eso. Y eso para el hijo era terrible. No hay palabra para describir, no hay palabra para describir. Y ahí estaba el hijo agonizando, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese momento era que por el cual el Señor le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Sí, hermano Esteban, con todo eso, como dice el Salmo, con todo eso quiso quebrantarlo. Bendito sea el Señor, porque solamente Él en esa experiencia podía orar de esa manera. Él podía orar de esa manera, ahí en Getsemaní. Pidió la asistencia de oración. Y justamente él les había enseñado a sus discípulos a orar. Les había enseñado a orar que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y ahí estaba él, hablándole a la mujer samaritana tiempo atrás, diciéndole, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Pero en este momento, hacer la voluntad del Padre costaba todo. Y definitivamente al final el Señor pudo decir, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. Bendito sea el Señor, hermano, porque Él lo pudo decir. Y usted como hijo de Dios y cada uno de nosotros como hijos de Dios tendremos que encontrar también nuestro propio Getsemaní. Cada uno tiene su propio Getsemaní. En diversos momentos, no con la intensidad del Señor Jesús como Él lo experimentó, pero cada uno de nosotros tiene momentos en la vida en que nuestras intenciones y nuestros sentimientos y nuestras emociones son prensadas, son molidas. Si nuestra alma no se arrodilla ante Dios como lo hizo el Señor Jesús, no lograremos obedecer al Padre, porque la única manera en esos momentos de obedecer al Padre es entrar en tiempos de oración y comunión con el Señor. Y esto que te estoy diciendo no es para desanimarte, es para animarte a la oración. Solamente puede ser considerado un vencedor aquel que es capaz de decir verdaderamente, sea hecha tu voluntad en este momento, aunque yo no veo cuál es la razón de lo que está pasando, aunque yo no siento, aunque yo no entiendo, pero yo quiero confiar, Señor, en que tu voluntad sea hecha. Y por eso les decía, ¿cuántas veces nosotros estamos orando? Es justamente para lo contrario. El Padre quiere algo, el Señor quiere algo en nuestra vida y nosotros estamos orando totalmente alejados de la voluntad perfecta de Dios. ¿Cómo les parece a ustedes? Pero buscando hacer la voluntad del Señor cada día, mientras estamos en ese crecimiento, porque estamos en ese crecimiento donde hay prueba y error, donde la mayoría de las veces nuestras oraciones van en contravía con las del Señor, con los deseos, con los anhelos del Señor. Pero en la medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo un día a que de nuestra propia voluntad podamos decir, Señor, hágase tu voluntad a pesar de que no entiendo. La experiencia del Señor Jesús en el Getsemaní también es la nuestra. Y siempre tendremos una copa en las manos que implica hacer o no la voluntad de Dios. Eso significa, lo tomo o lo dejo. Eso significa la copa, ¿no? Tomo o no tomo. Tomo o no tomo. Y es verdad que a veces no queremos tomar porque nuestra naturaleza vieja, carnal,
no quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Usted cree que la naturaleza vieja quiere hacer la voluntad de Dios? La naturaleza carnal solamente quiere hacer la voluntad de Dios en lo que considera que es bueno para ella, para su satisfacción, para su complacencia. Pero Dios está interesado en que su voluntad sea hecha aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y cuando uno comienza a preguntar, bueno, Señor, quiero entender más acerca de tu voluntad, quiero entender un poco más acerca de tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad? ¿Qué es lo que Dios quiere aquí en la tierra? Definitivamente, ¿qué es lo que Dios quiere aquí en la tierra? ¿Sabe qué es lo que Dios quiere aquí en la tierra? Expresar su gloria en todo. Expresar su gloria en todo. Esa es la voluntad de Dios perfecta, expresar su gloria en todo. ¿En todo qué? En todo lo que yo hago, en todo lo que yo vivo, en todo lo que yo ando, en todo lo que camino, en todo lo que yo me muevo. En cada uno de sus hijos. De esa manera el Señor va a seguir mostrando quién es Dios aquí en la tierra. ¿Cómo muestra Dios quién es Dios sino a través de sus hijos, de los que le creen, de los que andan en él? ¿De qué manera, no? Usted recuerda que el Señor hacía esos milagros y cada que él hacía esos milagros, los que recibían el milagro, ¿cómo salían? ¿Cómo salían los que cuando el Señor les hacía un milagro? Dice la Biblia que salían dando gloria a Dios. O sea que cada cosa que el Señor hacía, inmediatamente comunicaba que Dios mismo era el que estaba allí y la gente le daba la gloria a Dios. ¿Será que donde nosotros estamos, será que donde nosotros estamos llevando a cabo nuestra vida, desarrollando nuestra vida, será que donde nosotros nos estamos moviendo, está pasando eso? Que el Señor nos ayude, yo el primero, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, hermanos. Porque a veces los hijos de Dios no estamos expresando la gloria de Dios. ¿Sabe qué dicen muchas personas cuando ven a los hijos de Dios? No, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. ¿Será que eso es expresar la gloria de Dios, hermano? ¿Te has confrontado aún con hermanos en la fe, con esas situaciones que se presentan aún entre los hermanos en la fe? Que tú a veces dices, ¿será que este es cristiano? Yo ni creo que este es cristiano. ¿Y por qué pasa eso? Porque estamos limitando la gloria de Dios en nuestras vidas, porque nosotros estamos llamados a mostrar la gloria de Dios a esta tierra y a esta humanidad, caída como está. Esa perfecta voluntad de Dios nos habla de que en todo momento, bajo cualquier circunstancia, en cada espacio de nuestra vida, nos dejemos transformar por el Espíritu de Dios, quien está interesado en que la gloria de Dios sea manifestada. ¿Cómo les parece a ustedes, hermanos? Y por eso, muchas veces, Dios quiere prepararnos a nosotros en todo para que seamos canales de mostrar su gloria, pero nos volvemos esos obstáculos para que la gloria de Dios sea revelada y mostrada. Y por eso vuelve y cobra importancia entender que el Señor Jesús quiso hacer la voluntad del Padre hasta la última consecuencia. Y esa voluntad de Dios, para poderla aceptar el Señor, tuvo que pasar por momentos
críticos de intercesión, de oración. Momentos críticos de oración, de intercesión. Esa noche para el Señor fue una noche de suprema intercesión y de oración. Y si nosotros hemos de querer manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas, tendremos que aprender que el camino tiene que estar cimentado en tiempos de verdadera comunión y oración en el Señor. Por eso es que Él le decía a los discípulos, ustedes orarán así, que se haga tu voluntad. ¿Cuál voluntad? La perfecta voluntad tuya, Padre, aquí en esta tierra como se hace en el cielo. Aunque a veces yo no la quiera, aunque a veces yo no quisiera hacer tu voluntad, aunque a veces mi voluntad está en contra de la tuya, Señor. Pero entonces tengo que aprender a orar para que cada día, en vez de estar en oposición contra lo que Dios quiere hacer, ponerme de acuerdo con el Señor. ¿Quién es el que ha podido expresar la gloria de Dios perfecta aquí en esta tierra? ¿Quién ha sido? Cristo. Amén, hermano. Él es el que ha podido expresar la gloria de Dios porque Cristo es el Hijo del Hombre. Y como Hijo de Hombre, Él nos está mostrando que la gloria de Dios fue expresada, fue manifestada en un hombre de carne y sangre como usted. Como el Padre quiere expresar su gloria en todo, Él quiere que sus hijos entiendan cómo yo puedo expresar la gloria entonces. ¿Cómo yo puedo expresar la gloria? A ver, hermanos, pregunta para toda la sala. ¿Cómo yo puedo expresar la gloria? El Padre quiere expresar la gloria. ¿Cómo yo puedo expresar la gloria? Ya estamos diciendo que la gloria perfecta de Dios, de un hombre, ya fue expresada. Dios expresó su gloria a través de un hombre. ¿Cómo será que yo puedo entonces expresar la gloria de Dios? Pregunta para la sala. Creo que Sammy levantó la mano. Sería negándose a sí mismo. Pues, bueno, podría ser, pero no sé, negándose a sí mismo. Lo dice Sammy que negándose a sí mismo. ¿Quién más? Wilson, ¿quién está levantando la mano? Hermano Esteban. Ok, pues vamos al hermano Esteban. Bueno, mis hermanos, la gloria del Señor se expresa en nosotros, puesto que somos el cuerpo de Cristo. Y esta gloria se manifiesta a través del Espíritu de Dios en nosotros. El Señor había dicho a sus discípulos que el Espíritu Santo sería el que lo glorificaría a Él, porque el Espíritu es el que tomaría de lo de Él y nos lo haría saber. Entonces, la expresión del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, como miembros de su cuerpo, manifiesta la gloria de Dios. Entonces, de ahí la necesidad de que tengamos esa vida que agrada a Dios, la cual es la vida de su Hijo en nosotros siendo expresada. En cuanto a nuestro viejo hombre, no hay manera de que éste pueda expresar la gloria de Dios, por cuanto éste está muerto en delitos y pecados. Mas hemos sido resucitados juntamente con Cristo para que expresemos su gloria. Y esa gloria se manifiesta pues en nosotros que somos su iglesia en la medida que la obra de la cruz, que es la voluntad de Dios en cuanto a nuestro viejo hombre, crezca esa obra para manifestar ese nuevo hombre que es el que tiene la gloria de Dios. Muy bien, hermano Esteban, muchas gracias. Gente. El hermano Antonio levantó la mano. Sí, hermano,
Casualmente Jesucristo mismo nos dio la clave cuando estaba con la samaritana, dándole gloria a Dios, porque es que a Dios se complace cuando nosotros hacemos su voluntad. Entonces, cuando oramos en espíritu y en Cristo, que es la verdad, nosotros estamos dando gloria al Señor, estamos haciendo su voluntad, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros estemos en espíritu y en verdad. En el espíritu de la nueva, el nuevo nacimiento en el espíritu y en la verdad que es Cristo Jesús. Amén, hermano Antonio. Bueno, hermano, creo que en ese hecho precisamente... hermano Nilton, vamos a... hermano Nilton. Mis hermanos, buenas noches. Pues mis hermanos, yo creo que nosotros empezamos a glorificar a Dios desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo y ya hay un nuevo nacimiento en nosotros. Somos criaturas nuevas que lo que hay en nosotros es ese deseo de hacer su voluntad. O sea, nosotros glorificamos a Dios cuando podemos reflejar a su Hijo en nosotros. Amén. Amén, hermano Nilton. Bueno, mi hermano, creo que lo que han hablado los hermanos es muy valioso y creo que dice la palabra del Señor que no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores. Todo esto que Dios ha puesto a través del hermano Carlos a nosotros, estas enseñanzas, si nosotros vamos a seguir orando, hágase su voluntad, allá como en el cielo y aquí en la tierra, y en realidad eso no lo queremos, pues Él no va a ser glorificado, porque en realidad yo creo que en eso pecamos. Estamos pidiendo algo que no realmente deseamos, que no es lo que queremos, y ahí es donde no es glorificado el Señor, porque en realidad no somos sinceros para con el Señor. Y nosotros tenemos que saber que nosotros, como el hermano decía, en nuestra naturaleza adámica no queremos realmente hacer la voluntad del Señor porque es pesada, porque no es de agrado para nosotros. Entonces, por eso la vida del cristiano pasa muy ligeramente por esta tierra, vivimos una vida que en realidad no se está glorificando al Señor porque no estamos entendiendo realmente qué es lo que estamos pidiéndole al Señor. Si estamos orando para que Él en realidad venga a su reino, es porque yo estoy muriendo a mi gobierno, a mi yo, porque en realidad yo no quiero más seguir viviendo bajo mis criterios, bajo mis opiniones, bajo mi vida negligente, mi vida que no da ese fruto, sino que en realidad yo entiendo que mi corazón es engañoso y perverso y que ese corazón tiene que morir para que se me entregue otro, y en ese otro que es Cristo en nosotros, expresando la vida de Cristo, se va a ver verdaderamente la voluntad de Dios con la cual va a ser glorificado. Ahí miramos esa escena que usted, hermanos, permitió leer en Juan 4, que era un momento en que el Señor estaba cansado, con hambre, pero que Él estaba realmente mirando sus ojos hacia un alma, hacia una persona a la cual Él amaba, y Él quería traerla al Señor, a darle su vida, a darle de esa agua, y Él renuncia a sí mismo a un alimento, a un cansancio, a un descanso, para cumplir la voluntad del Padre, que era que esa persona llegara al Señor, y vemos ese fruto. Entonces ahí nos estaba enseñando, estamos dispuestos nosotros muchas veces a negar algunos derechos, a renunciar a ellos, para que finalmente se haga lo que el Señor quiere en mi vida. Es lo que puedo decir, mis hermanos. Amén, hermanos. Yo creo que estamos pisando en ese terreno. Y ese terreno de lo que todos ustedes han dicho, mis hermanos, tiene que ver con el ser conformados cada día, ser conformados a Cristo. Y ser conformados a Cristo es glorificar a Dios cada día.
Y glorificar a Dios es ser conformados a Cristo, conforme a lo que se nos ha entregado. A eso tenemos que ser conformados, porque esa imagen de Cristo está siendo edificada en nuestras almas en este momento. Nuestra alma es ese lugar de edificación donde estamos siendo conformados a la imagen de Él. Recuerde lo que dice Colosenses 1:15, ¿no? Que el Hijo, sabemos nosotros que Dios como tal, pues Dios es espíritu. ¿Quién ha visto? Dice la Biblia, a Dios nadie le ha visto nunca jamás. Nadie le ha visto, porque Él es espíritu. Nadie le ha visto con estos ojos. Pero sí dice que a Jesucristo sí, porque Jesucristo, haciendo parte de la deidad, pues Él tomó un cuerpo de carne y sangre como el nuestro. Y entonces dice la palabra, o lo que quiero decirles, como Pablo lo entendió, porque Pablo entendió eso en Colosenses 1:15, lo explicó, ¿no? Vamos allá a Colosenses 1:15, hermanos. Colosenses 1:15. Presta atención a lo que dice Pablo, porque lo que dice Pablo es tan profundo, tan profundo. ¿Qué es lo que dice Pablo en Colosenses 1:15? ¿Me lo lee Wilson, mi hermano? O Adelmo, el hermano Adelmo. A ver, el hermano Adelmo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Cómo le parece a usted, hermano Adelmo, lo que está diciendo Pablo en esa revelación? Está diciendo que Él es la imagen del Dios invisible, porque a Dios nadie le ha visto, pero a Jesucristo sí lo hemos visto. Hay un testimonio evidente de seres de carne y hueso que compartieron con Él, vivieron con Él, y ese testimonio pues está escrito. Y ese testimonio nos habla de que el mismo Dios se vistió de carne y sangre como nosotros para hacerse visible, para que no hubiese manera de hacer interpretaciones o tener interpretaciones erróneas. Él mismo se ha dado a conocer, no como nosotros quisiéramos conocerlo, sino que Él mismo se ha dado a conocer, y Él es la imagen del Dios invisible, de tal manera que aún los discípulos no tenían claro eso. Los discípulos no podían entender cómo así. ¿Se acuerda cuando está ahí con los discípulos diciendo lo que estaba ahí con los discípulos, ¿no? Y estaban los discípulos, uno de los discípulos diciéndole al Señor, bueno, Señor, de todas las cosas que nos has dicho, fantástico, todo lo que nos has enseñado, fantástico, pero a mí me bastaría solamente una cosa, que nos muestres al Padre. Muéstranos al Padre. Algo parecido como la petición de Moisés, ¿se acuerda? Y entonces el Señor le dice, bueno, ¿cómo así que me estás diciendo que te muestre al Padre? ¿Y cuántas veces yo, todo este tiempo que he estado contigo, acaso no has visto al Padre? Es tremendo lo que está diciendo el Señor, ¿no? Porque dice que ese Dios invisible, su imagen, la corporificó, si lo vamos a decir. El Hijo es la imagen del Dios invisible. Si usted lo quiere ver un poquito más, váyase a Hebreos 1. Hermanos, váyase a Hebreos 1. El versículo 3. Cuando se está hablando de las glorias de Cristo, ¿no? De las glorias de Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 3? A ver, ¿quién lo lee, hermanos? El versículo, capítulo 1, 3. Capítulo 1. Amén, hermano. En el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bendito sea. Ese que descendió, que había estado en las alturas, que pasó por la prueba como hombre, ahora volvió y se sentó, no perdió su dignidad, no perdió su honor, recuperó su gloria, como lo dijo él, y ahora está sentado a la diestra del Padre como hombre. Como hombre está sentado a la diestra del Padre, porque dice aquí lo que nos estaba comentando el versículo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea que Jesús es el resplandor mismo de la gloria de Dios. Hermanos, esto es maravilloso para que nosotros lo meditemos. Ahora Jesús está dentro de nosotros. Digamos que la gloria está dentro de nosotros y tiene que ser manifestada. No puede ser la gloria escondida solamente, sino la gloria manifestada. Y mientras nosotros estamos en ese proceso de ir creciendo como casa de Dios, como cuerpo de Cristo, si todos avanzamos y si todos vamos avanzando hacia lo que es, cuál es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de Dios, ya estuvimos hablando de eso. La voluntad perfecta de Dios es, ¿se acuerda que dijimos cuál es la voluntad de Dios? Expresar su gloria, toda su gloria en todo. Expresar toda su gloria en todo. Entonces, si nosotros somos esos hijos de Dios, casa de Dios, estamos llamados cada día a estar expresando más cada día esa gloria del Padre, esa gloria del Hijo, perdón, a través de nuestras vidas. Entonces, ahora sí podemos entender un poquito qué significa esa oración, en la oración, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, porque cada vez que estoy orando, quiero acercarme más a hacer esa realidad de lo que tú necesitas, Señor. Tú necesitas que en todo lo que yo estoy viviendo, que en todo lo que yo estoy pasando, que todas las situaciones que en mí se han orquestado y que tú, Señor, has orquestado, pues puedas reinar y puedas ganar tú con tu voluntad, Señor, para que yo, sometido a tu voluntad, pueda ir rescatando la gloria tuya en medio de donde yo estoy, en medio de donde me has puesto, en medio de donde me has colocado. La gloria de Dios tiene que ser recuperada, hermanos, en nuestras vidas, en nuestras negociaciones, en nuestras rutinas, en las cosas que nosotros hacemos. Y yo sé que nosotros nos movemos en una naturalidad a veces, y es que en esa naturalidad en que nos movemos a veces, pues como que nos desenchufamos de qué es lo que el Señor está buscando. Por eso es tan necesario que estemos orando en esos términos para que nosotros seamos conscientes de esa realidad. Entonces, creo que esa parte allí, hermanos, vamos a dejar hasta allí esa parte de lo que tiene que ver con que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Yo creo que ya tenemos un depósito, hermanos, para que nos vayamos dando cuenta de cuánto el Señor estaba queriendo decir en el Padre Nuestro, cuánto el Señor quería decirnos a través del Padre Nuestro. Después de haber visto toda esa parte, si ustedes se dan cuenta del Padre Nuestro, toda esa primera parte del Padre Nuestro, ¿dónde está enfocada nosotros? ¿Dónde? ¿Somos ahí el centro nosotros? Cuando estamos orando esa primera porción, esa motivación de buscar al Señor solamente es para que Él nos dé, para que Él nos llene de todo lo que estamos necesitando, según lo que nosotros pensamos, porque nosotros vamos al Señor todos los días, es como dame solamente. Y eso tiene su momento y tiene su tiempo y está bien. Pero llega el momento en que nosotros comenzamos como hijos de Dios en nuestro proceso de crecimiento hacia la madurez, que vamos entendiendo el corazón del Padre para comenzar a centrarnos en las necesidades de Dios. ¿Y quién va a pensar de que Dios tiene necesidades? ¿Ustedes han pensado que Dios tiene necesidades? Bueno, sí, Dios ha decidido limitar aquello que Él quiere hacer para mostrar a través de sus hijos, porque Dios lo podría hacer sin nosotros.
Pero Él lo ha decidido hacer así, hermanos. Él lo ha decidido hacer así, a través de sus hijos que Él ama. Él quiere hacerlo. Hijos que son terrenos, pero que también son celestiales, que quieren expresarlo a Él. Y así lo ha querido hacer. Él podría hacerlo a través de los ángeles, podría hacerlo a través de lo como Él quisiera, pero Él no lo ha hecho así. A Él le ha placido por su beneplácito, como dice Efesios, por su voluntad, por su beneplácito lo ha querido hacer a través de hijos que le aman, para que en ese amor y en esa sintonía Él pueda estar fluyendo y expresando quién es Él. Después de entender esa parte del Padre Nuestro, pues iremos a avanzar cuando dice el Señor también les enseña a sus discípulos, el danos hoy el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces esa es la otra parte que sigue, pero voy a dejar hoy hasta ahí, hermanos. Vamos a dejar hasta allí y para que estemos meditando, para que lo estemos también colocando delante del Señor. Bueno, Señor, esto del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué puede significar en esto que nos estás enseñando a orar? Hoy nos enseña